Buenas tardes, una nueva emisión de Grano del Sistema. Hoy vamos a tener un programa muy sustancioso, un programa bastante especial, de comienzo hasta el final, con temas que no lo aborda nadie, de ópticas que no se abordan no lo aborda nadie. Vamos a empezar por el G20. Pero para comenzar a hablar del G20, primero debemos entrar en conocimiento de qué se trata la cosa. Contado a plazos, usted no puede comprar otras heladeras que las nuestras. Camine por la vida con el paso de los triunfadores. Yo sé que sus problemas no pueden esperar. En mi partido estamos trabajando para que el cambio comience ahora. El resignado cree que la historia es algo que se le impone desde afuera y que lo va a dominar a él. Y el que no se resigna es alguien que todavía cree, tosudamente, obstinadamente, que puede transformar la historia. Que cotidianamente puede hacer algo para transformar una historia que vivimos en el modo del padecimiento, del sometimiento, de la deuda, del hambre, de la marginación. Me encontré con mi gran amigo el analista político José, yo te lo explico. Digo, José, ¿cómo es posible que para entrar al primer mundo tengamos que tener fábricas cerradas, obreros despedidos, hospitales destruidos, presos encadenados, trenes que meten miedo, chicos en la calle mangando, analfabetos a carreras? ¿No te parece que como cuota de ingreso es un poco mucho? Vea, Tato, me dijo, el primer mundo tiene reglas muy precisas y muy claras. Y la regla dice que el que tiene la manija es el dueño de la guita. Y a los dueños de la guita, lo único que les importa es hacer más guita. La vanguardia siempre trabaja desde afuera de la realidad. El tipo que está en la vanguardia está desde afuera porque se siente superior a la masa. La masa no conoce la urdimbre secreta de la historia. Como hombre, como marido, como ciudadano, usted tiene responsabilidad. Y no es solo la familia o la empresa, es el país. Naciste para empleado y te vas a morir empleado. Usted que está detrás del televisor y estoy seguro que me está mirando. ¿Usted cree que los grandes business se manejan solos? No, la cosa creció. La corrupción a gran escala no es fácil. Hay que ordenarla, organizarla, administrarla. Los medios más importantes de la Argentina manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir, de tus simpatías políticas y lo que es peor de todo, de tu libertad. No, este tipo me quiere despertar, me quiere cambiar la vida. Yo estoy cómodo, así yo veo lo que hay que ver, hago lo que hay que hacer, como lo que hay que comer, me visto como hay que vestirse. La única posibilidad de poder luchar contra toda esta mierda, contra todo este horror de haber puesto a la medicina y a la sanación de los seres humanos en las leyes del mercado, y el que tiene plata se cura y el que no tiene plata se muere. En ciudades que se dicen civilizadas hemos llegado realmente al colmo, a la aberración, pero no es el ser humano en su mayoría el que lo hace. Son los hijos de puta y las yeguas a los cuales se enceguece el poder. Los de abajo tenemos que empezar a dar el ejemplo todos los santos y putos días, ya que ellos no lo dan. Nos quieren hacer ver que ya entramos en el primer mundo, que Argentina pertenece a la élite mundial y que los mandatarios de las principales potencias del planeta son nuestros amigos. Y lo peor de todo, hay que gente que se lo cree. Cuando Macri se emocionó en el Colón, surgió el Mauricio auténtico, el que tocó techo con su forma de ser. No fueron lágrimas de cocodrilo, sino la exteriorización de una forma de vida. Estaba disfrutando lo que soñó siempre, en compañía de los suyos. Eso lo hizo más auténtico. Por eso no le cayó una sola lágrima cuando fue a ver a Mar del Plata a los familiares de los tripulantes Lara San Juan. Esos no son los suyos. Tampoco la inmensa mayoría del pueblo argentino, cuando en medio de una recesión con inflación que está pulverizando los ingresos de toda la población, muy suelto de cuerpo, dice que tenemos que esperar y aguantar el temporal. Y la élite juega con él, como lo hizo Trump varias veces en 2 días. A ver, Mauricio, tenés 2 dedos de frente. Si querés que la persona a quien le suplicas que te tire un salvavidas te va a invitar a su fiesta. Al contrario, la fiesta la tuviste que pagar vos.
y aguantarte los desplantes porque en cuanto le digas algo te desconecta el pulmotor y durás 1 hora. Vos sos Blanco Villegas, gallito en la Argentina, pero un roedor fuera de aquí. Cuando te veía llorar en el Colón me acordé de Menem, después de firmar el vergonzoso acuerdo de Madrid con Inglaterra y he recibido en Londres con toda la pompa. Le mandaron el carruaje con los pajes vestidos de época, alfombra roja, toda una cena del siglo XVIII. El riojano creyó que era la reencarnación de Carlos V. Mirá cómo está hoy, dando lástima por el Senado para que no lo metan preso por traición a la patria. Donald Trump te trató a vos de la misma forma que vos nos tratás a nosotros, y a la vista de todo el mundo convertiste en realidad el cuento del rey desnudo. Y ahora vas a tener que usar la lapicera para hacernos pagar la cuenta de toda esa lacra mundial que vive sometiendo al mundo, saqueando y saqueando. Vas a firmar convenios que los vas a vender como inversiones y no son más que obras que necesitan para facilitar el saqueo. Te voy a contar una pequeña anécdota. Hace 30 años los candidatos a gobernador por la provincia de Buenos Aires, antes de las elecciones, debían pasar a cenar por la estancia de los Anchorena en Azul. Presentaban la mesa como para recibir un príncipe, y los familiares del anfitrión se reían mirando cómo se confundía el candidato al no saber usar la vajilla o cómo comportarse en la mesa. Una vez finalizada la cena, era la comida durante varios días el comportamiento del invitado. Sos el presidente de un país del tercer mundo, en boca de todos en el planeta, porque no entienden cómo puede haber gente con hambre en Argentina que vive del mangueo y mal, con un pulmotor del Fondo Monetario, al que le han birlado su entretenimiento más importante porque no lo han podido organizar. ¿Y crees que te van a tratar como si fuera uno de ellos? Si realmente lo crees, Dios nos ampare en la mano en que estamos. Y ahora, de una vez que terminó, festejan los acuerdos con los chinos. ¿Saben con quién están tratando? Millones de teléfonos móviles se fabrican y se venden cada día. Pero detrás de la fabricación de este producto, que hoy en día es tan necesario para la sociedad, se esconden algunos procesos terribles que quizás en estos momentos debas conocer. El 80% de las reservas de coltán en el mundo se encuentran en la República Democrática del Congo, una región altamente conflictiva. Grupos rebeldes que se disputan el control del mineral, saqueando y asesinando a los lugareños, obligan sistemáticamente a los niños y adultos a trabajar en las minas para extraer este material, que luego es vendido a través de intermediarios a los principales fabricantes de productos electrónicos del mundo. El motor de trabajo chino para inundar al mundo de teléfonos móviles se compone cada año por más de 12 millones de adolescentes que deben abandonar sus hogares para poder ganarse la vida. Este millonario número de personas se unen a los otros 260 millones de chinos que ya hacen parte de esta cadena laboral, los cuales deben muchas veces viajar miles de kilómetros para poder cumplir con su trabajo. Los derechos laborales prácticamente no existen. Las personas solo cuentan con un día de descanso al mes, además son obligados en muchos casos a estar de pie durante 24 horas seguidas. Muchos trabajadores están expuestos al polvo y a muchos componentes químicos tóxicos como el benceno, el cual se ha confirmado que puede causar leucemia. En el 2010, la planta de Foxconn, el mayor fabricante de componentes electrónicos a nivel mundial, ubicado en Longjuha, China, reportó 18 intentos de suicidio de trabajadores, los cuales intentaron matarse saltando desde el tejado de la fábrica. 14 de los 18 suicidas perdieron la vida. Como medida de precaución, Foxconn, en lugar de mejorar las condiciones laborales de los empleados, optó por instalar rejas para atrapar a la gente y obligó a los trabajadores a firmar contratos donde se comprometían a no suicidarse. El día de hoy, esta compañía culpa a los trabajadores que fallecieron, argumentando que fue causa de depresiones e incapacidad para adaptarse a las condiciones laborales. A muchos países les resulta más fácil enviar sus dispositivos electrónicos obsoletos a rellenos sanitarios y vertederos en el extranjero.
Para mantener un volumen manejable de basura electrónica, los vertederos tienen que quemar estos residuos, lo cual desencadena una cantidad impresionante de CO2 y otras toxinas nocivas para el medio ambiente y la humanidad. Entre los desechos electrónicos que produce Estados Unidos se incluyen 25 millones de televisores, computadoras y casi 48 millones de teléfonos celulares. Lo que sorprende es que la relación de las cosas que se reciclan versus las cosas que se botan y desechan es totalmente asombroso. Después de Estados Unidos, China es el segundo país que más basura electrónica produce en el mundo con 2,6 millones de toneladas. Mi moraleja final de esta historia, así parezca llena de crueldad, es que a pesar de que estos datos parecen sacados de un cuento de ultratumba, la humanidad seguirá con su acelerada evolución sin importar que en su proceso de desarrollo tenga que pasar por encima de un ser humano, de una nación o de todo el mundo. Bueno amigos, aquí finaliza este video y espero que te haya gustado. Recuerda, si este video te gustó, apoya al canal Happy Tech dándole like. Comparte este video con tus amigos y en tus redes sociales para que esta comunidad siga creciendo. Sígueme en las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias por ver este video, hasta la próxima y que todos estén muy bien. A fin de cuentas, en el G20 no hay más falsa bandera que el G20 mismo, dando al anfitrión la posibilidad de perfeccionarse en la práctica de la palestinización. Esto es la normalización del abuso cotidiano por parte de un grupo mal armado sobre otro no armado. Los líderes se van, pero la seguridad queda, junto con sus cámaras, barricadas y su policiamiento en el ejército paramilitarizado. Lo que sigue ahora es una clausura de los medios paralelos, y lo que viene en el futuro cercano es un mata al que habla, por parte del sistema al que se tendrá que responder con sabotajes a muy gran escala por parte de las fuerzas libertarias. La ley ya no ampara, sino que apenas determinará el método al ser empleado para silenciar al opositor. Lo ponen preso o lo suicidan. Una guerra de la información, que será exactamente una guerra de y por la información. Por el tener la palabra, porque es a partir de esta que se genera el consenso creador del espacio donde se facilita el fraude. Para que dejen de haber muertos de un lado, tiene que empezar a haber muertos del otro, muchos muertos. Así se maneja la política de la élite. De hecho, los muertos que cité en el programa anterior, apunta allí. Esto se suma al gigantesco que ellos llaman astroturfing, que consiste en ocultar al verdadero emisor de un mensaje publicitario propagandístico y hacerlo pasar por una expresión popular y espontánea. Sumado a la fiebre amarilla en Brasil, en Francia, en Alemania, Rumania, etc., todo en buen cumplimiento de la resolución del Consejo Atlántico sobre retomar el control sobre los medios digitales y ocultar conocimientos sobre actividades militares. En consecuencia, esto fue repetido por todos los altos comandos en mantrán de la nueva política de información pública, palabras de ellos, estratégicamente público, pero operacionalmente secreto. Traducido al humano, quiere decir que los movimientos de las Fuerzas Armadas de la NATO pasan a ser, por definición del término, Black Ops u operaciones negros. Esto no es una opinión, sino que es lo declarado oficialmente por ellos. El Bolsonaro argento es un querubín con muchas caras. La de Carrió, la de Massa, la de Tinelli, pero también la del próximo Aldo Rico. Y este es un tema que debería ser tratado, por lo menos mencionado. La politización de las Fuerzas Armadas. Este es el momento para hacerlo ahora, que en Brasil, la puta del barrio, tenemos a los militares peleándose por cargos políticos y públicos. Como última carta, el sistema se va a reservar un Aldo Rico, un militar cuasi carismático, un necio que le va a querer dar un perfil razonable al estado de policía. Pero no esperen que sea un general, va a ser un oficial de medio pelo, una especie de Milei verde. Porque en Argentina siempre tendrán que buscar con cierto consenso, una cierta conformidad. Porque temen mucho a la Argentina, por lo impredecible. En tanto, el G20 esperaba más de los argentinos. Lejos de una bienvenida al infierno, las protestas fueron más la contracara de lo mismo. Cero rebeldía, cero intento de retomar las calles, un desfile de chotos, trolas y pajeros.
El que hoy tiene las calles, mañana tiene el gobierno. Y esto se debe a varias circunstancias. La sociedad en general está desmovilizada porque no tiene una figura convocante. El peronismo en todas sus vertientes va a elecciones el año próximo, por lo tanto no puede echarse al mundo organizado en contra. La CGT no quiere quedar pegada con la izquierda. Por lo tanto, Zurdaje quedó solo, y les guste o no, desde 1983 son estos, a lo sumo 40.000 que se movilizan. Y el hecho de que no haya habido disturbios avala el plan liberal marxista. No hay activistas que provoquen desorden, porque al estar solo los zurdos no los pueden dejar en evidencia. Y estos hacen la comparsa de la disidencia. Una cosa es una sociedad argentina con ideas progresistas y otra es la izquierda organizada del sistema que cumplió su rol en el G20. Ahora quiero hablar de la desestabilización de Europa. Y esto no sé quién se los va a decir. La orden de desestabilizar a la Europa continental con un movimiento ciudadano Gilets Jaunes, chalecos amarillos, ha venido una vez más desde el centro del poder mundial, semi-oculto a los profanos, la Gran Bretaña. La página oficial de este movimiento por los derechos del pueblo contra la tiranía financiera, www.blocaje17denoviembre.com, registrado desde Gran Bretaña en el más alto de los secretos. Los ingleses dan la hora justa. ¿Y cuál ha sido la actividad reivindicativa de los chalecos amarillos en Gran Bretaña? 0 sobre 0. La empresa registradora es la empresa tecnológica de la élite financiera, 1 y 1 Ionos, con sede en Alemania, y propiedad de la United Internet, de la cual tiene participación el Fondo de Inversión Global de Allianz. Y Allianz pertenece a Vanguard y Vanguard a Rothschild. Solo parte de la cúpula dirigente del movimiento popular francés Chalecos Amarillos está conectada con la élite al servicio del Deep State. Solo parte de la cúpula dirigente francesa y de manera encubierta, por supuesto. El resto de personas en todo el mundo que de buena fe y de manera admirable luchan por sus derechos sociales están siendo manipuladas, coordinadas y dirigidas, una vez más por la élite oscura sin saberlo, en secreto y de manera encubierta, exactamente igual que los movimientos de la primavera árabe y el Maidán de Ucrania. La probabilidad de movilizar a miles de personas de manera continuada y todo ello ser difundido por los medios de masas al unísono en tiempo récord, sin tener un respaldo de la élite, es igual a 0. Nadie a día de hoy puede coordinar a las masas y ser todo ello difundido de inmediato a la opinión pública por los más media, sin la mano y el permiso de la maquinaria de vasallos al servicio del orden mundial. Los movimientos sociales y de protesta que se difunden en los medios son aquellos que la élite decide que deben salir en los medios. Y si salen en los medios, de alguna manera forman parte de su agenda y están infiltrados en mayor o menor grado siempre. La página oficial de este movimiento de chalecos amarillos francés ha sido creada desde Gran Bretaña y está gestionada por una empresa de la órbita de la alta élite financiera Rothschild. El objetivo es una operación encubierta para desestabilizar de manera leve pero muy ruidosa a Francia y sus países vecinos. Incluso el medio independiente Panamsa se ha hecho eco de la conexión sionista con la génesis de este movimiento de disidencia controlada. Todo ello con la inestable colaboración de ciudadanos nobles y valientes que de buena fe están siendo llevados a la calle, creyendo que están defendiendo sus derechos, cuando forman parte de un plan más elevado de manipulación. Con un objetivo claro, provocar el orden desde el caos en la Europa continental. La historia está llena de movimientos ciudadanos repletos de buena gente con la mejor de las intenciones, que están siendo reconducidos sin saberlo bajo el paraguas de una agenda previamente trazada por el poder. Gente que lucha, muere y es encarcelada por la libertad,
pero esa fuerza es aprovechada de manera encubierta por el sistema para llevarnos a un sistema aún más totalitario, también encubierto, pero tremendamente eficiente en sus propósitos. Los chalecos amarillos ya se están entendiendo por Alemania y lo más media informa puntualmente de ello. El plan sigue su curso. Una vez más se repite el principal axioma de la élite oscura que dirige el mundo desde Londres. Ordo ab chao, es decir, orden desde el caos, a menudo citando como el lema utilizado en la francmasonería. Bienvenido a la nueva revolución dirigida desde la City de Londres. Y de ahí arranca todo. Escuchen esta noticia que viene de allí. Soplan nuevos aires en la masonería inglesa. La Gran Logia Unida del Reino Unido, formada únicamente por hombres desde su fundación en 1717, ha publicado una nueva política que admite a personas transgénero. Así las mujeres podrán seguir en la institución si se unieron anteriormente a ella como hombres, mientras que un hombre que hubiera sido mujer antes de la transición también tendrá las puertas abiertas a esta sociedad que en su día fue secreta y hoy conserva la discreción. El grupo aferrado a la tradición durante siglos reconoce de algún modo que la cuestión del género femenino y masculino no está tan definido como creía. Un francmasón que después de la iniciación deja de ser hombre, no deja de ser masón, afirma el comunicado de la logia, el organismo rector de la mayoría de los masones de Inglaterra y Gales, que cuentan con 200.000 miembros. Estas organizaciones masónicas femeninas o mixtas, pero la masonería llamada regular o inglesa sigue sin reconocerlas. Una persona que se una a una logia de este tipo debe ser hombre, pero una solicitud de una persona que se ha convertido en hombre debe ser tratada de la misma manera que para cualquier otro candidato masculino, según dicta la política de la logia enviada a sus logias locales hace 2 semanas. Tras reconocer que vivimos en una sociedad cambiante, el texto ordena que los asuntos sobre reasignación y transición de género deben tratarse con amabilidad y tolerancia. El Reino Unido ha aprobado una ley destinada a prevenir la discriminación contra las personas que han sido reasignadas. Todo tiene que ver con todo, y todo es una pirámide que conduce al mismo lugar. Hoy en día, permanentemente se reflota la palabra fascismo. Pero hay que aclarar, para los pensadores de hoy o para los que difundidores de noticias, sobre todo del nuevo orden mundial, ¿qué es el fascismo del siglo XXI? El fascismo puede definirse de muchas maneras, todas ellas parciales. Según la época y el lugar, ha consistido en el secuestro del Estado por parte de intereses privados, o en el encuadramiento de la sociedad dentro de un esquema cuartelario, o en la creación de mecanismos más o menos brutales para eliminar el disenso frente al poder. A veces, estas características se combinan. En general, el fascismo requiere de un líder carismático, pero no siempre. Un régimen puede parecer fascista sin serlo, la Argentina de Perón, y puede ser fascista sin parecerlo, el Portugal de Oliveira Salazar. El fascismo da para muchas elucubraciones. Quizá la esencia del fascismo consista en algo bastante simple, una reacción agresiva de la mayoría contra las minorías. Las mayorías, por supuesto, son algo contingente, no existen de por sí. Hay que crearlas o al menos conformarlas, y para eso es necesario encontrar sentimientos que muchos puedan compartir. El fascismo no se basa en ideas, sino en sentimientos, y es usarlos al máximo. El miedo, la raza, la patria, la bandera, la religión, la frustración, el pasado, en este caso casi como antónimo de la historia. Elementos que no resisten un análisis somero y que a la vez pueden suscitar violentas emociones colectivas. Las causas de que el fascismo esté en auge dan para una enciclopedia. Desde los disparates fiscales del neoliberalismo hasta la angustia ante la revolución tecnológica y la destrucción del trabajo como valor.
desde el envilecimiento de ciertas élites hasta la glorificación del egoísmo, desde los cambios provocados por la mundialización y los movimientos migratorios hasta el debilitamiento de las instituciones nacionales frente a nuevas instituciones internacionales que no han logrado ser lo bastante eficaces y lo bastante representativas. Miles de académicos se ganarán la vida durante siglos estudiando por qué ocurrió lo que empieza a ocurrir ahora. Volvamos a lo más simple: mayoría contra minorías. El fascismo de hoy no se proclama fascista, sino democrático, en parte porque la palabra fascismo sigue provocando un amplio rechazo y en parte porque apela a una de las definiciones de la democracia, la más parcial, tan parcial que roza la falsedad: el gobierno de la mayoría. El abuso del término democracia, que como suele recordarse, jamás aparece en una constitución tan eficiente como la que elaboraron los padres fundadores de Estados Unidos, ha difuminado el concepto liberal acuñado durante los 2 últimos siglos. Un sistema que permite el gobierno de la mayoría y a su vez garantiza los derechos de las minorías. La izquierda, sea lo que sea eso, debería preguntarse por qué lleva décadas articulando su proyecto en torno a las minorías. Precisemos, en torno a un proceso de creación, exaltación y radicalización de minorías que, llevado al absurdo, y en el absurdo estamos, genera un mosaico de piezas imposible de ensamblar. ¿Cómo va a ser posible componer ese rompecabezas si cada pieza compite con la otra por un mismo espacio y tiene objetivos incompatibles con los de la pieza de al lado? ¿Sienten el viento? Bueno, yo quiero hablar de... Todos saben que desde el primer día que salió el tema de la obra de San Juan, hace ya más de un año, yo nunca dejé de tratarlo, porque permanentemente fui tratando de buscar información y he tratado de traer información más o menos nueva sobre el obra de San Juan. Días más tarde del hundimiento del obra de San Juan, a mí me llegó un rumor de que el Protector había recibido la señal de distrés, de problemas, pero por del lado en poner proa al sur. Algunos camaradas en Gran Bretaña se animaron a hacer un acto de protesta en Londres. Los ingleses se asustaron. El rumor era cierto. Durante este tiempo he estado haciendo un seguimiento a la información que viene saliendo de la prensa, así como lo que se puede conseguir por atrás, a través de una diversidad de medios a lo relativo a las coordenadas de ubicación del submarino, y los puntos indicados son la gran mayoría falseadas. Según los datos oficiales, estaría ubicado en un punto, dan las coordenadas, son largas, no voy a dar, en un punto X que dan las coordenadas, ¿no? 45-56 sur, 59-46 oeste. A exactas 321.29 INM o a exactos 595 kilómetros y 40 metros, tomando como referencia la escollera norte del puerto Comodoro Rivadavia, inclinación 93.73 grados, a unos 900 metros de profundidad. Esto es 40 millas fuera del mar territorial. Según datos no oficiales, el buque oceanográfico Víctor Angelescu habría encontrado un contacto en 46-26 sur, a 64 oeste, a 309 millas náuticas o 572-400, tomando como referencia la escollera del puerto de Comodoro Rivadavia con inclinación 99.11 y a 477 metros de profundidad. Esto es unas 37 millas fuera del mar territorial. Según datos clasificados de los rusos, San Juan estaría en el punto 47-38 sur, 61-52 oeste, esto es a 165.5 nm o 301 kilómetros de inclinación 98-95 del faro Beaviur de Puerto Deseado, a 140 metros de profundidad. Esto es 247 kilómetros hacia el suroeste del punto oficial.
Esto es 247 kilómetros hacia el sur oeste del punto oficial. Esto es 43,5 millas náuticas dentro del mar territorial. La primera que se da como oficial es mentira. La segunda, la que se da como no oficial, presume de verdad y es consistente con los golpes de casco escuchados a 470 metros. No hay implosión, pero sí era rescatable en el módulo de rescate presurizado, que va a 600 metros. La última, no sé si se presume de verdad, pero coincide con las actividades del San Juan en el patrullaje de la zona de Nadie, o Juliana, lugar donde frecuentemente detectaba el submarino inglés. Es además un tremendo escándalo que confirma la omisión de asistencia por parte de los ingleses, que no hay ninguna implosión, que los informes de la Armada son falsos, que todo es falso, y que hay muchos desinformadores. Uno de ellos ventiló los informes de inteligencia por los cuales el San Juan informaba la posición del Clyde en Mar Harbour y de otro guardacosta inglés allá por los 53 grados. Si esto ocurrió, fue como parte de un juego de guerra en la que es costumbre tomar pruebas fotográficas de un buque para probar que se lo tuvo a tiro. Porque si Lara San Juan quiere saber dónde estaba el Clyde, le basta buscarlo en Baselfinder. Y a partir de aquí hay dos alternativas. La primera es que San Juan estuvo en Malvinas cumpliendo no con una misión de inteligencia, sí con un ejercicio irregular, tal vez en conocimiento de la Royal. Fue detectado y perseguido hasta la zona llamada Juliana, donde habitualmente se detectaba el submarino nuclear inglés que lo interceptó. Y la segunda, es posible que fuera una trampa. El submarino San Juan mostró desperfectos entre los cuales debo descartar dos. Una es un ruido permanente en la línea de eje. Esto permite que se le escuche. Otro es la pérdida de 50 litros de aceite por día. Esto permite que se le huela. Los submarinos tienen detectores de radiación gamma y radiosótopos, espectrómetros, de anomalías magnéticas, y además tienen detectores que usan un láser ultravioleta para detectar combustible en el agua, con lo que pueden seguir rastros. Para completar el sabotaje mandaron al submarino sin torpedos. Es casi seguro que por sus servicios de inteligencia los ingleses sabían, pero tal vez nadie lo interceptó y colocaron una bomba a bordo. Porque andar tirando torpedos es algo que los ingleses no necesitan ni quieren hacer. Este sería el colmo, es más difícil el por qué. No necesitaban hacer tanto escándalo, podían haber reventado el San Juan por un lado y lejos arrimar consorcios británico-noruegos para que pasen el escáner de calladitos. Hay una razón oscura y morbosa detrás del hundimiento. En ambos casos se cometió crimen de traición, de violación de espacio territorial, del procedimiento militar, del código marino, de la misión de asistencia. ¿Hacía falta tanto relajo? Aquí es donde se cierra el círculo. De entre todas las versiones que he escuchado sobre Lara San Juan, algunas muy estúpidas por cierto, la del sitio contrainfo.com es la que le pega más cerca. Vamos a lo que dice Contrainfo. Tal y como se afirmó en informes previos que circularon por fuentes rusas, un nuevo documento que había sido mantenido en secreto por el gobierno y la Armada ahora confirma la interacción militar entre el submarino Lara San Juan y fuerzas británicas. Las responsabilidades son muchas. ¿A quién se le ocurre enviar un submarino que no estaba en condiciones de navegar, según las auditorías, a una misión tan riesgosa en aguas argentinas, pero controladas por la Marina Británica? Si en el viaje anterior ya había sido detectado y seguido por un submarino nuclear británico, ¿no era una misión suicida introducirse en esas condiciones en un espacio controlado por el histórico enemigo de Argentina? ¿El ministro de Defensa podía ser tan inútil de no saberlo? ¿El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Mauricio Macri, tampoco estaba al tanto? Nadie va a renunciar ante esta tragedia que se lleva 44 vidas por la completa inutilidad de nuestras autoridades. Llamativamente, el documento es filtrado por Infobae, un sitio web de noticias cercano a la Embajada de Estados Unidos,
y al gobierno macrista, quizá con la intención de salvar a este último y echar todas las culpas sobre la Armada, antes de que la misma información fuera revelada por otros medios más críticos de la administración de Mauricio Macri. Tampoco se debería descartar que la información se filtre como parte de una interna entre servicios de inteligencia norteamericanos y británicos, que más allá de alianzas en muchas cuestiones, también tienen sus disputas internas. Veamos los puntos principales del documento filtrado. Objetivos británicos. Según la orden de operaciones del Comando de la Fuerza Submarino número 04/17, fechada el 24 de octubre de 2017, el submarino a San Juan debía obtener reconocimiento preciso y localización, identificación, registro fotográfico fílmico de aeronaves militares y logísticas, RAF 130, que responden a la gobernación de las Islas Malvinas y a la Real Fuerza Aérea Británica. El escrito precisa que debía recolectar información sobre varios buques, entre ellos el BPCLFL Hunter y el HMS Clyde y el FPV Protégate. Veamos esa parte de ese documento. La tripulación tenía la misión de realizar inteligencia sobre parte de la flota y la aviación de guerra y comercial inglesa con base en las Islas Malvinas. El data, desconocido hasta hoy, fue negado ante reiteradas consultas periodísticas y de los familiares de los tripulantes por el Ministerio de Defensa y por la Armada. Fuentes militares no descartan que en el marco de dichas operaciones el buque de guerra argentino haya sido detectado fuera de la zona económica argentina por naves de patrullaje británica. De ser así, la maniobra podría haber sido interpretada como una invasión a lo que consideran una zona de conservación pesquera de las Malvinas. Esta podría ser una de las razones por las cuales el San Juan era vigilado de cerca en una misión anterior por un submarino nuclear británico. En la cartografía británica, parte de la zona hacia donde había sido destinado el submarino está señalada como de prohibición de pesca para buques no autorizados por la gobernación de las Islas Malvinas y es patrullada por naves rápidas inglesas, similares a las utilizadas por la Prefectura Naval Argentina para proteger las riquezas naturales en el mar. Y para que no queden dudas sobre la zona en la que el submarino desaparecido debía realizar sus operaciones de fotografía, localización e identificación, la orden estableció un área de patrullaje denominado Juliana. Abarcaba una amplia superficie comprendida por las latitudes y longitudes 46 grados sur, 61:30 oeste, 46 sur, 59:34 oeste, 47:50 sur, 60:24 oeste y 47:50 sur, 62:20 oeste, cuya proyección demuestra que el submarino y sus tripulantes debían navegar en un área en que el Reino Unido considera como propio. El área juliana está delimitada por las latitudes y longitudes 46 sur, 61:30 oeste, 46 sur, 54:34 oeste, 47:50 sur, 60:24 oeste, 47:50 sur, 62:20 oeste. Y de acuerdo a estos documentos, al submarino argentino se le ordenaba expresamente que violara el artículo 111 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que delimita el derecho de persecución. No existen documentos oficiales que determinen si el Ara San Juan cumplió con esta directriz en la misión en la que desapareció. Sí, en cambio, en su penúltima navegación. El 9 y 10 de julio de 2017, cuando el Ara San Juan detectó el rumor sonar de un submarino nuclear presumiblemente británico por la zona en que navegaba, que en este caso la Armada Argentina denominó Área Micaela, se violaron convenios y tratados internacionales. Los posicionamientos del submarino argentino cuando identificó a su par nuclear lo ubican, según la cartografía naval,
el día 9 a las 19:48 a 18 millas náuticas, 33.3 kilómetros, dentro de la zona exclusiva argentina. La proyección de la dirección de donde provenía el rumor sonar ubica al submarino extranjero cerca de la posición del Lara San Juan. En cambio, al día siguiente, el 10 de julio a las 3:45, ubica a San Juan sobre la línea imaginaria que determina el límite exterior de la zona económica exclusiva. Y esta vez el rumor sonar ubica al submarino nuclear mucho más cerca del submarino de bandera argentina. En la navegación anterior a su desaparición, el Lara San Juan individualizó y fotografió a los objetivos ingleses, tal como estaba previsto en la orden de operaciones del comandante de la Fuerza Submarinos número 01. El dato no fue informado en el reporte oficial que consta en la causa. A esta altura parece difícil que eso hubiese ocurrido, ya que el propio comandante Fernández reconoció que durante aquellas tareas reencomendadas, el único periscopio que funcionaba tenía una óptica dañada, que por momentos solo podía navegar a 5 nudos, que había ingresado agua del snorkel, que desde el momento de zarpar el submarino presentó problemas en su sistema de comunicaciones, que desde el día 11 de navegación perdieron 50 litros de aceite diario y que, entre otras irregularidades, a partir del segundo día de navegación se detectó un ruido permanente en la línea de ejes entre 65 y 75 revoluciones por minuto, que se mantuvo a lo largo de toda la navegación. Estos ruidos para un submarino son como los sonidos de un sonajero de un niño para los padres, permiten ubicarlo de inmediato. Es muy probable que esta sea una de las razones por las cuales el submarino nuclear no tuvo inconvenientes para detectar en su sonar al Lara San Juan. Hasta la publicación de esta nota, las autoridades nacionales habían mantenido en secreto las tareas de espionaje encomendadas al submarino. Esto se está poniendo complicado. Es como todo pasa, ¿no? A medida que van pasando el tiempo, se van filtrando más informaciones. Porque empieza a haber más gente que ya viendo la dimensión que tomó la tragedia, no quiere seguir involucrados. Yo quiero hablar ahora también del otro tema que movilizó toda la semana, ¿no? ¿Qué es este tema del fin del fútbol argentino? En el programa anterior comenté que para analizar la vergüenza del encuentro de River Boca había que tener más precisiones y esperar el fallo de la Conmebol. Y es bueno tocar este tema, ya que desnuda a quienes nos gobiernan y sus intenciones. Vamos a comenzar a atar los cabos sueltos. Comenzamos a sospechar cuando se cambian las fechas de los encuentros con la excusa de la seguridad, cuando en realidad y a la vista de los acontecimientos fue un negociado de la televisión para acomodar a los horarios en el resto del mundo, especialmente en Europa. Y todo comienza cuando al final del primer encuentro en la Bombonera, todo quedó en foja cero, sin vencedores ni vencidos, lo que determinó que el segundo partido era igual a una final única, como se va a disputar a partir de 2019. El primer inconveniente que se planteó fue la posibilidad de que Boca diese la vuelta olímpica en el estadio de su archirrival y ante su público y a la vista de todo el planeta. Ese fue el disparador. Ahora veamos las siguientes fases del operativo. Y para ello debemos tener en cuenta que el dispositivo de seguridad no era diferente al de otros clásicos, puesto que estos encuentros se juegan siempre a cancha llena. Y lo que había que hacer era determinar que al Monumental se acerquen solamente las 65.000 personas con su respectiva entrada, tal como se había llevado adelante en 2016 y 2017 sin inconvenientes. Operación Micro lo enviaron a la emboscada. Siempre en esa esquina colocaba unas tablas que impedían a simpatizantes de River ver el ómnibus. Nadie explicó por qué no estaban y el motivo por el cual no se colocó en ese lugar a la Federal como siempre, sino a Prefectura, que no tiene la menor idea de lo que puede acontecer allí.
Tampoco se hizo inteligencia previa en el lugar para frenar la caravana que venía con el micro y desviarla hacia otro lado. A ver si nos ponemos de acuerdo. Estamos hablando de un lugar por donde ingresa siempre, no de uno nuevo y desconocido. Se produce un tremendo desbande donde arrojan de todo, y al tomar la calle Quintero se encuentran con cientos de hinchas que cortan la marcha, al punto que deben detenerse. Nadie vio esa gente allí, a pesar de los helicópteros y drones. Otra cosa inexplicable es que el micro ingresa al estadio siendo apedreado, lo que significa que ni en la puerta del mismo tenían control del espacio las fuerzas de seguridad. Esto se avala cuando es apedreada la ambulancia que llevaba a 2 jugadores al hospital. River hace lo suyo. Miles de personas dentro del estadio sin entradas y miles afuera con la misma sin poder ingresar. Todo totalmente desbordado, al punto que las plateas numeradas eran de quienes las ocupaban y no de los titulares de la misma, y los acomodadores de semejante despelote no querían saber nada. Ahora bien, quiero atrever para explicar de qué forma absurda se ingresa al estadio. Primer cordón, se debe ingresar con la entrada a la vista. Esta puede ser vieja o de otro espectáculo, no se la revisa. Con semejante costo, ¿no es posible colocar molinetes allí y evitar que pase cualquiera y que a pocos metros haya un fuerte cordón policial para detener a quienes quieren pasar por sobre los molinetes? Es decir, el problema, si lo hay, que se produzca a varias cuadras del estadio y no en el propio ingreso. River tiene 8 tribunas, perfectamente pueden organizarse 8 ingresos diferentes. Esta forma de controlar el acceso en los monumentos de la desidia, a nadie le importa nada, solo cobrar su adicional. Ese es el motivo por el cual no hay ningún detenido, no solo por la complicidad de los que organizaron este escándalo, sino que al visualizarse los agresores se veían los efectivos mal ubicados o inertes. Sobran los videos de los policías autorizando el ingreso de las barras bravas en los estadios. La impunidad es compartida, ¿los negocios también? Otro hecho sospechoso es el allanamiento en el día anterior en el departamento de Héctor Caverna Godoy, donde se encontraron 8 millones de pesos y 350 entradas. Curiosamente, la justicia porteña solo le labra una contravención por falsificación de entradas. De posible lavado de dinero, nada. Curioso, ¿no? Y la venganza de este tratamiento es la excusa para justificar los desmanes del sábado. Ahora bien, el lunes, en otro allanamiento en el estadio se encuentra la máquina para falsificar entradas. Yo hago 2 preguntas. ¿Cuál es la diferencia con la denuncia contra Pablo Moyano en Independiente ante un hecho similar? ¿Donofrio es del palo o no jode para el gobierno? La segunda es si la dirigencia de River se lava las manos con el tema de la falsificación de entradas. Está bien que el club es grande, pero las barras tienen una oficina y nadie lo sabe. En tal caso, como consuelo responden como hizo el Caverna Godoy para ingresar al estadio el sábado, ya que estaba cómodamente sentado en la platea. Muchas preguntas y pocas respuestas, ¿no? Y el sábado, en medio del escándalo, se puso en marcha el circo que llevó a todo a posiciones inconciliables que derivaron a que el encuentro se jugase en Madrid. Pregunto, ¿por qué el fallo del Tribunal de Disciplina se publicó el jueves a las 18 horas y un periodista desde Madrid 22 horas antes hizo el anuncio? ¿Casualidad? Mientras la Conmebol anunciaba que la final de la Copa Libertadores se enteró que River se jugará en Madrid, el presidente Macri mantenía un encuentro informal con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, y Fernando Marín, viejo lobo de mar en eso de hacer negocio con el fútbol. Dejó a Racing peor que como lo recibió, al borde de la quiebra, disimulada por la obtención de un campeonato. Luego nombrado por Mauricio para terminar con el fútbol para todos y entregárselo en parte a Clarín.
hoy a cargo de conseguir el Mundial 2030 y trabajando en comunicaciones en la Secretaría de Deportes. Veamos la foto de los tres. Y aquí comienzan a cerrar las cosas. Vamos a hacer memoria. En abril de este año, la Conmebol otorgó su máxima condecoración al presidente de Argentina, Mauricio Macri, por su aporte al fútbol sudamericano como presidente de Boca Juniors, en el comienzo del 68 Congreso Ordinario de la entidad. El mandatario recibió la Orden de Honor del Fútbol Sudamericano en el grado de Gran Collar Extraordinario por su ejemplo de voluntad, dedicación, aporte y contribución al desarrollo del fútbol argentino y sudamericano. Si tenemos en cuenta las diversas denuncias cajoneadas por la justicia en cuanto a la transferencia de los jugadores de Boca Juniors a Europa y la escasa transparencia en el manejo del club, todo ello tapado por los triunfos deportivos, nos damos cuenta de que los principios que valora la FIFA, ¿cuáles son? Potenciados por tener toda la cúpula anterior detenida en Estados Unidos. El mítico arquero de la selección de Paraguay, José Luis Chilavert, volvió a cargar contra la máxima autoridad de la FIFA, Gianni Infantino, así como contra Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. Infantino es Al Capone y Domínguez su asesor de finanzas. A los dos los Reyes Magos nunca les trajo una pelota, asociando al suizo con el más famoso mafioso estadounidense de los años 30. También hace referencia a fallos de la Conmebol y extraños resultados deportivos no investigados por el organismo a pesar de las denuncias, algunos de los cuales toca directamente a River. El mismo Domínguez tiene la pelota afuera cuando le comentan de la foto de sus sobrinos con la camiseta del Millonario en el Monumental. Ahora vamos a ver a ambos con el inefable e infaltable Marín durante la gala en el Teatro Colón por el G20. Trascendió que una vez suspendido el encuentro, Macri habría llamado al presidente de España, Pedro Sánchez. Este se comunicó con su par del Real Madrid y se desembocó el desempate en el Bernabéu. Y todo cierra. Cuando Domínguez anuncia el fallo el jueves, ya estaba bloqueada la venta de pasajes a España y costaban casi el triple, y ya estaban armados los paquetes turísticos por las agencias de viajes desde el lunes anterior. Un verdadero operativo de relojería suiza, acorde a la nacionalidad de Infantino. En medio de todo esto, Sudamérica pierde su final. ¿Fueron convocadas las otras 9 asociaciones para ver si estaban de acuerdo de llevar a la Europa al partido? Un plantel que corrió el riesgo de lesiones más complicadas e inclusive se pudo provocar una tragedia de envergadura. Cuando rompen el vidrio del chofer, este perdió el control del volante, el que fue tomado por el vicepresidente de Boca. Esto aconteció cuando el oro estaba rodeado de simpatizantes de River. Si hubiese chocado o volcado, no podríamos dimensionar la catástrofe. ¿Los que armaron el negocio tuvieron en cuenta de esto? Contundentemente, no. En el país de la joda, gobernada por la élite de la Argentina, donde hacen gala de tener los equipos de seguridad más sofisticados para el G20, no hay un solo detenido por la pedreada, a pesar de existir cientos de videos donde se ven perfectamente las caras. No hay un solo detenido por el descontrol al ingreso al estadio. No hay un solo detenido por la falsificación de las entradas. No hay ningún responsable de River señalado. Con la renuncia del ministro de Seguridad porteño se dio oportunidad de un incidente, omitiendo que quien realmente era responsable directo del operativo estaba en una platea dentro del estadio listo para ver la final del mundo. Capítulo aparte fue la actuación de los protagonistas. Domínguez gritando a los 4 vientos que trató de cuidar la integridad de los jugadores de Boca, cuando la realidad es que faltó poco para que le colocaran un revólver en el pecho para que salgan a jugar, involucrando a los médicos con mentiras. Infantino declamando que él no tuvo nada que ver con lo acontecido antes, durante y después.
Donofrio vociferando que los partidos se ganan en la cancha, y en 2015, cuando aconteció lo del gas pimienta en la Bombonera, al día siguiente estaba en la sede de la Conmebol en la Asunción, cuando aún no habían abierto las oficinas. Chiqui Tapia, presidente de la AFA, ajeno a todo. Jamás en algún cargo se vio a alguien tan dibujado, directamente no existe. Este episodio es la más representativa radiografía de la Argentina del siglo XXI. Impunidad desde el más alto nivel hasta el más bajo. Falta de responsabilidad en todas las esferas. Colocar los intereses económicos personales y sectoriales por encima de todo. Complicidad de los medios de desinformación. Y por sobre todas las cosas, no importarle absolutamente nada lo que le acontezca al ciudadano común. Se cagan en él. Miles de personas pagaron una entrada. A quien extradió el ticket no le devolverán nada. Quien compró en reventa le integrarán el valor nominal. Los que viajaron del interior o del exterior que se jodan por boludos. Los que pidieron permiso en el trabajo para poder venir de miles de kilómetros que se caguen por pelotudos. Lo peor de todo es que algunos de los que tiraron piedras, falsificaron entradas o miraron hacia otro lado, estarán en Madrid viendo la final del mundo. Y un fallo de la Conmebol que marea hasta el abogado más avanzado por lo inconsistente. Y lo peor de todo es que el primer mundo hace lo que se le canta en Latinoamérica y nadie dice absolutamente nada. Ni uno solo de los 2000 clubes de los 10 países alzó la voz protestando que nuestra final se la llevaron a otro continente. Y si los dirigentes nos quieren convencer de que estamos equivocados, le pido en especial a Donofrio, que anda gritando por rincones, que lo ponga contra la pared a Angelici, pidiéndole que se reúnan para que ambos clubes se nieguen a llevar la final a Europa. A esa propuesta se sumarían todos los clubes del continente. Si no lo hacen es porque son parte del negocio y habilitan todas las conjeturas acerca de los disturbios. Esta es la dirigencia política que nos gobierna y la que nos maneja los clubes de fútbol y la pasión argentina. Estos días tuvimos la crema del mundo aquí. La diferencia entre ellos y nosotros la vemos en Francia, donde tienen un país en vilo por un aumento de 20 centavos en el combustible, aunque aumentó el 100% en un año. Yo quiero hablar y darle otro giro a otro tema que yo siempre lo he abordado acá, que es el tema del conflicto con los aborígenes del sur. Fui uno de los primeros que tocó el tema del problema con los habitantes originarios de la Patagonia. Y he tratado de ser ecuánime. El último programa de historia apuntó ahí, a tratar de presentar todos los hechos, los que nos convienen y los que no. Es únicamente con la verdad y no ocultando nada que se pueden resolver las dificultades. Y debemos hacerlo, puesto de cuando se montan sobre el tema las potencias internacionales para quedarse con nuestro territorio. Permanentemente hablo que si no se pone en el tapete la tenencia de la tierra no hay forma de solucionar el problema. Por otro lado, es una cuestión básica tomar posición respecto de los intereses extranjeros. No podemos criticar a las petroleras y hacer la vista gorda con las forestales. Esta explicación previa viene al caso porque quiero tratar el tema de que más rapidez causa en Chile y que ha pasado en nuestro territorio. De hecho, John Esguala fue extraditado por la participación en el asesinato de la familia Luchinger. No avalo hechos de violencia, pero analicemos bien todos los hechos de violencia. Por ejemplo, uno de violencia extrema, reemplazar a flora autóctona, araucarias por ejemplo, por coníferas, que no son de esa zona y pueden provocar incendios forestales. Yo hice una referencia histórica a la presencia de esta familia en Chile. Y quiero, los que vieron el programa de historia, sobre todo la segunda parte de la conquista del desierto, que vean lo que yo dije de cómo se fueron quedando con las tierras en la Patagonia y que lo vean cómo pasó en Chile. Adán Luchinger Martín nació en 1868 como un ciudadano suizo. Y al final que cientos de otros colonos italianos, franceses, suizos, alemanes, etc.,
Adán fue enganchado en Europa por la agencia de colonización, o una especie de pacto turístico que incluía la concesión de 60 hectáreas en Quechereguas por parte del fisco chileno, más una yunta de bueyes, una vaca parida, semillas y maderas, entre otros bienes. Fue así donde nacieron sus hijos Conrado, Enrique, Carlos y Melchor. En 1906 la familia Luchinger se trasladó a Vilcún, 20 kilómetros al oriente de Temuco. Ese año Adán compró 60 hectáreas al coronel alemán Emilio Keppe y, según consta en el Conservador de Bienes Raíces de Temuco, a partir de 1909 el patriarca del clan no paró de adquirir terrenos hasta totalizar más de 1000 hectáreas. Vamos a explicar un poco cómo consiguieron semejante cantidad de terrenos, pero nos detendremos brevemente en un punto muy importante. Tras la pacificación, el fisco consideró que los terrenos de los araucanos sin trabajar eran sitios baldíos y los requisó. Si las comunidades acreditaban la posesión de su tierra por el tiempo que la ley exigía, se podían quedar en la reducción o reserva. En eso consistía el título de merced, en un terreno reducido y reservado para indígenas. En cambio, a las familias de colonos europeos el Estado chileno les entregaba hijuelas de 70 cuadras, más otras de 30 por cada hijo varón mayor de 10 años. También recibían los pasajes gratis hasta Chile, tablas, clavos, una yunta de bueyes, una vaca con cría, arado, carreta, máquina destroncadora, pensión mensual durante un año y asistencia médica por 2. Y aquí surge un gran problema histórico en la disputa de los territorios. Los colonos comenzaron a demarcar sus terrenos con cercos en línea recta, pero las posesiones araucanas siempre se han deslindado a través de accidentes naturales, como ríos, quebradas de alturas máximas. Estas líneas rectas dibujadas en un plano poco o nada tienen que ver con la ocupación real y efectiva de un terreno, y aquí surge entonces la denuncia acerca de deslindes corridos a la mala. Luego de marcar los terrenos como quisieron, se documentó y los Luchinger fueron dueños de todo, pero no fue suficiente. Llegamos entonces a don Conrado Luchinger, parte de la primera generación de Luchinger nacidos en Chile. Conrado instaló una pulpería en sus terrenos, aprovechándose de que el proceso de postcolonización fue tan violento que hubo gente que quedó totalmente empobrecida, quedó sin tierras, sin animales, le quitaron todos sus sembrados y ya no podían sembrar nada. Este es un antiguo relato araucano sobre el negocio. Los peñis antiguos iban a buscar harina para sobrevivir, trigo, sobre todo en las épocas de noviembre y diciembre de grandes hambrunas. Mucha gente murió de hambre y allí Conrado Luchinger abría libretas y la gente iba hipotecando sus corderos, sus animalitos y sus tierras, y cuando llegaba la época de cobrar salía con carabineros, corría los cercos y así fue ampliando sus tierras, cobrando toda la plata de las deudas de la gente que compraba para sobrevivir. Al tiempo él llegaba y decía: tanto me debe usted y como no tiene con qué pagarme, me paga en tierra. Eso lo hacía en todas las comunidades. Más o menos similar a los pulperos en la provincia de Buenos Aires, que se quedaron con la tierra que las dieron a los soldados en la campaña del desierto. Iban a las pulperías y después, a cambio de la libreta, y la libreta que siempre estaba inflada y ese tipo de cosas, se quedaban con las tierras que le habían dado. Así fue formando los disputas de la provincia de Buenos Aires. El hijo de Conrado, Jorge Luchinger, tuvo que sufrir grandes catástrofes para los latifundistas de Chile. La primera fue la reforma agraria de Eduardo Frei Montalvo, que lo obligó, aunque los Luchinger aseguraron que fue de manera voluntaria, a devolver algunas tierras a los araucanos, lotes de 4 o 6 hectáreas para ser más precisos. Luego, en el gobierno de Salvador Allende, después de 4 juicios, Jorge Luchinger debió restituir 55 hectáreas a diversas comunidades araucanas. Claramente, después del golpe de Estado, muchos latifundistas aprovecharon de pasar la cuenta a los activistas en sus fondos. Hay detenidos desaparecidos de estos pueblos, pero las familias de las víctimas no hicieron gestiones judiciales de otro tipo. Según el informe Retting, las causas de esta pasividad pueden haber sido el temor, el desconocimiento de cómo proceder y una fundamental desconfianza en las instituciones del Estado. El asesinato del matrimonio Luchinger-Macay fue terrible. Nadie puede estar de acuerdo con lo sucedido,
pero aquí hay algunos datos que obviamente no contaron en la TV. En 2008, en el Fundo Santa Margarita, propiedad de los Swinger, muere de un disparo en la espalda Matías Catrileo. Los disparos fueron efectuados por la familia Luxinger y Carabineros, ya que en el año 2003 Carabineros resguardaba día y noche los fundos en la Araucanía. Raimundo Villegas, Guillermo Vilches y Claudio Leiro, miembros de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, el equipo de excelencia de la Policía de Investigaciones de Chile para cosas importantes, a punta de torturas y amenazas a familiares, obligan a José Manuel Peralino Huinca a declarar inculpando a los comuneros araucanos que fueron parte de este juicio. En esta declaración se basaba el juicio completo. Una declaración tomada de un carabinero el mismo día que sucedieron los hechos, que se contraponía con la de José Peralino, se perdió casualmente, cuando se formateó por error en el computador donde se guardaba el archivo. Los acusados en este caso eran los principales enemigos latifundistas y el Estado que los respalda, y algunos datos sobre esos. La Machi Francisca Linconao logró la primera aplicación del convenio 169 en Chile, el cual establece su artículo 13, la obligación del Estado de respetar la importancia especial que para la cultura y valores espirituales de los pueblos indígenas reviste su relación con las tierras o territorios. Ganó una demanda contra el Estado y un recurso de protección para evitar la tala ilegal de árboles sagrados, perjudicando a las empresas privadas que querían hacer uso de esos recursos. De ese momento nunca más la dejaron tranquila. Como dato curioso, su hermana Juana Linconao fue nona en varias casas de los Lusinger, crió a muchos de sus hijos. Sergio Catrilós Madrid es el presidente de la comunidad Juan Catrilós II, que ha recuperado más de 800 hectáreas en los últimos años, siempre al amparo de la institucionalidad y del proceso de compra de tierra que lleva la CONADI. En 2008 la propia CONADI le pidió a Sergio y a la comunidad que prestara su personalidad jurídica para la compra de un territorio que entonces correspondía a Jorge Lusinger, sobre la cual la comunidad del fallecido Matías Catrileo reclamaba su derecho. La comunidad Juan Catrilós accedió y el propio Sergio fijó en ese momento como el inicio de la persecución en su contra. Un año después, en 2009, fue acusado de incendio de carácter terrorista por el caso Turbus. Pasó, igual que en el caso de Lusinger Macay, más de un año en prisión para terminar después absuelto. Luis Tracal Quindel, dirigente del Job Yeupecó Catrileo, también sufrió prisión preventiva con el caso Turbus, al igual que Sergio Catrilós. En los últimos 6 años que se ha acusado de asesinar carabineros, incendiar fundos y diversos delitos. En todos han sido absueltos. Han pasado casi 3 años acumulados en prisión preventiva sin ser culpable de ninguno de los delitos. Ahora bien, más distraído y que dejó de ver algún programa, pensará que me pasé de bando. Nada más cerrado. Yo coloco en la balanza absolutamente todo y tengo la mente puesta en el siglo XXI con la experiencia histórica del siglo XIX y XX. En Honduras se ha votado el Plan SEDE, Zonas Especiales de Edificación, que no son otra cosa que ciudades autónomas con gobierno y leyes propias ajenas al resto del país. Es decir, un estado dentro de otro estado. ¿Cuánto cree que puede faltar en la Argentina para algo diferente? ¿Acaso Lewis no es un caso testigo? ¿Desconoce el fallo de la Suprema Corte de Río Negro para entrar al lago escondido? Instala un generador eléctrico sin autorización. Hace un tendido de transmisión eléctrica destruyendo flora autóctona protegida. Tiene un aeropuerto propio sin control de la Fuerza Aérea. ¿No fue la forestal con su moneda propia? ¿Cómo se fueron apropiando de tierras? El contrato original, firmado por el gobierno de Santa Fe, con argucias legales, se desparramó en 4 provincias más. ¿Cómo se manejaron los viejos señores feudales del principio del siglo XX? Caso Patrón Costas en Salta, Nogués en Tucumán, por ejemplo, o los Brown Menéndez en la Patagonia. ¿No habían conformado un estado dentro de otro? Estoy cansado de decirlo. Si no solucionamos el problema centenario de la Tierra, no solo viviremos el conflicto permanente. Los aborígenes que reclaman serán la carne de cañón del nuevo orden mundial.
Y no solo vamos a perder una gran parte de nuestro territorio con sus recursos, sino que perderemos la escasa libertad que nos queda. Esta es la disyuntiva del siglo XXI, no creada por nosotros. No somos nosotros quienes usamos la violencia, sino ellos. La mayor violencia es condenar a la población a la miseria, al hambre. ¿No es el hecho de violencia que el 3% de la población concentre el 75% de la riqueza mundial? ¿O que el 10% sea dueño del 85%? Son ellos los que se llevaron 60 millones de esclavos de África y hoy quieren barrer con los derechos laborales adquiridos para sentar las bases de la esclavitud del siglo XXI. Aducen que generan trabajo, por eso establecen condiciones. ¿Cómo se genera su capital de trabajo? De la corrupción de los bancos que fabrican dinero de la nada y después hace pagar a una nación completos sus negociados. Una nación a la que le roban sus recursos, llevándose el dinero de los impuestos que evaden a paraísos fiscales. De la corrupción que hace que los gobernantes entreguen los recursos a precio vil. Corrupción, corrupción, más corrupción es el único argumento de las clases dominantes. Son un virus que mata todo lo que se atraviesa a su paso. El primer mundo siempre ha saqueado al tercero y lo sigue haciendo ahora, pero venden a la sociedad agua bendita. Un solo ejemplo basta: Finlandia, modelo a seguir, líder en celulares con Nokia, protagonista de la más exacerbada esclavitud del siglo XXI como son las minas de coltan en África. Un niño de 8 años que ha estado trabajando junto a su padre en las minas de cobalto del Congo, sacando con sus manos, con sus pequeñas manos, los minerales con los que se fabrican muchos de nuestros teléfonos inteligentes. A través de su vida, de su historia, conocemos un poco mejor por qué se les llama a estos minerales los minerales de sangre. Dosen tiene 8 años y toda su vida la ha pasado aquí. Desde que su madre murió ha trabajado con su padre en una de las minas del este del Congo para poder comer. El Congo posee más de la mitad del cobalto del planeta y también el 80% de la producción mundial de coltán, los minerales indispensables para fabricar nuestros teléfonos inteligentes. Sin embargo, en este estado fallido, sumido en una guerra civil que ya se ha cobrado más de 5 millones de vidas, su inmensa riqueza mineral es también su mayor condena. Muchas explotaciones mineras se convierten en el lucrativo negocio de los grupos armados que explotan y someten a las poblaciones adyacentes para utilizarlos como mano de obra. Si no sacan coltán, no comen y no viven. Lo primero que hacen los grupos rebeldes es inyectar miedo, y el miedo se inyecta a través de las comunidades. Van a las comunidades, violan a sus mujeres, queman sus casas, y después de que el miedo ya está, digamos, interiorizado en esa comunidad, van a acoger a sus chavales, a sus niños. Según UNICEF, se estima que más de 40.000 niños son explotados en el Congo. ¿Y qué es lo que busca el sector de la minería? Busca manos baratas, manos pequeñas y manos obedientes. Y esas son las manos de los niños y niñas que trabajan en las minas. Dosen ha tenido suerte. Una ONG que trabaja en la zona le ha propuesto a su padre hacerse cargo de él. Se lo llevarán a un hogar de acogida a cientos de kilómetros y le darán durante unos años la educación que su padre no puede permitirse. Dosen, funda, Tras varias horas de viaje, Dosen conoce su nuevo hogar. También por primera vez en su vida dormirá en una cama. El conflicto armado que vive el Congo lo convierte en un país ingobernable, donde el tráfico con minerales de sangre a través de las fronteras es algo habitual. Un ejemplo de ello es la vecina Ruanda, que figura como uno de los principales productores mundiales de coltán. Sin embargo, no tiene ningún yacimiento. A pesar de que las grandes multinacionales han firmado protocolos para acabar con el tráfico ilegal de estos minerales y la explotación infantil, se sigue mirando hacia otro lado.
Bueno, hay muchos protocolos que se firman y van directamente a los cajones. Dosen ha escapado del infierno. Esta mañana no necesita ir a la mina para poder comer. Las manos de Dosen, que hace unas semanas se mostraban cubiertas de barro sacando coltán, se esmeran hoy en escribir su primera letra en la pizarra. En el colegio donde estudiará no hay tablets ni dispositivos electrónicos fabricados con minerales de sangre. Mientras tanto, a cientos de kilómetros, su padre sigue cavando. Yo ya no sé qué más decir, ni hasta cuándo van a permitir que lo siga diciendo. Para que los argentinos se percaten que con el país que tenemos no podemos vivir de la forma que lo hacemos. Si medimos la pobreza como la miden los que integran el primer mundo, tendríamos un 70% de pobres. Esa es otra estrategia, hacernos creer que no estamos tan mal. A esta altura de los acontecimientos, me estoy convenciendo que en verdad el traslado de la final de fútbol a Madrid no es solamente por un gran negocio, sino por una demostración de fuerza y sumisión. Buenas noches.